Eh, Bien, hermanos, aquí estoy intentando abrir la lección de escuela sabática. Aquí lo tengo a ver. Escuela sabática. Muy bien. Ujú. A ver. Prevenir. Muy bien, hermanos. Entonces ahí está. Estamos con la lección número 10, hermanos. Esta lección se va a repasar el sábado 3 de junio, no el 3 de junio del 2023, como dice ahí. Entonces, en el folleto está pues este tema ya de esta semana que viene, ¿no? Hoy día es sábado 27 de mayo, ¿no? Se estará repasando en la iglesia, en el templo, la lección que ya lo hemos estudiado, ¿no? Pero ahora estamos empezando, haremos una introducción de esta lección nueva. Ahí está el título, hermanos. Si pueden participar, alguien puede leer el título de la lección para esta semana. ¿De qué vamos a estudiar? La palabra de Dios dice, los engaños finales de Satanás. Muy bien, entonces vamos a estudiar en esta semana los engaños finales de Satanás, dice así, hermanos. Pues el título, ¿no? No sé si alguien ha sido engañado en de alguna manera, forma, ¿no? Uno ha pasado esa experiencia de haber sido engañado, ¿no? Entonces, eso puede ayudarnos a entender, ¿no? Lo que vamos a estudiar en esta semana. Los engaños finales, ¿no? Los últimos engaños que Satanás hará, pues, ¿no? Y pues estaremos preparados para no caer en esos engaños. Bien, hermanos, hay una figura aquí justamente en la pantalla, está en el folleto de la lección. No sé si logran ver también, es una persona que está ahí, pero hay una máscara que está agarrando ahí. No sé si logran distinguir, está agarrando una máscara esa Sí, sí persona. se ve. Sí, ¿no es cierto? O sea, ¿qué nos muestra esa figura, hermanos? Prenda su micro, Veo a las hermano. personas, pero no veo la máscara. Ahí está, ¿no es cierto? El rostro de Jesucristo. ¿Ves, hermano? Ah, sí, El ya. rostro de Jesucristo es una máscara. El Ay, rostro de Jesús es una máscara. Y la persona que está detrás, él es el que se pone ese rostro, esa ah, máscara. Ajá, ah, sí. ya, Entonces, ya está. de eso vamos a estudiar, ¿no? Cómo es que el enemigo se disfraza, ¿no? Se disfraza para engañar, se disfraza del mismo Señor Jesús para engañar. Bueno, ahí está, hermanos, la figura y vamos a estudiar pues ese tema, ¿no? Mm, En los textos bíblicos ahí están en la pantalla, no vamos a estudiar Apocalipsis, algunos versos del capítulo 12, 16, ¿no? También estudiaremos Primera Tesalonicenses, Ezequiel, Apocalipsis 18 también, hermanos. Hay un texto para memorizar, hermanos, ahí. Si alguien puede de repente leer, a ver, hermanos, alguien puede leer Juan 17, 17. Juan 17, 17, ¿no? Capítulo 17, versículo 17. ¿Qué dice ahí la Voy a, palabra de Dios? voy a leer, hermano. Lea usted, hermano. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Lo que dice Juan, seguramente en el año 96 por ahí. Muy Gracias, hermano. bien. Hermanos, entonces ahí dice la palabra de Dios, ¿no? Para esta semana, santifícalos en la verdad, dice, ¿no? Tu palabra es verdad. A ver, alguna explicación de parte de ustedes, hermanos, cómo entendemos este texto bíblico. El Señor Jesús está hablando, ¿no? Él está hablando, Él está orando, ¿no? A su Padre Dios, ¿no? Cómo es que Dios lo ha enviado a Él. Entonces, Él ha cumplido con la tarea de predicar en esta tierra y entonces Él está hablando acerca de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, que el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. De tal manera, Él también dice que
a los que tú me has entregado, a tus hijos que me has dado, para que les dé vida eterna, Señor, pues, que estén unidos con nosotros. Yo estoy ahí con mis hijos, así, con los que me has entregado, Padre, dice, ¿no? Entonces yo estoy con ellos. Ahora tú estás conmigo, así que estemos unidos, Señor, uno solo, ¿no? Y entonces en medio de todo lo que está orando el Señor Jesús, hablando así, predicando también, el Señor dice pues no a su Padre, Padre, santifícalos, ¿no? En la verdad, dice, ¿no? O sea, nosotros seamos santificados en la verdad, dice, ¿no? Tu palabra está diciendo a su Padre, ¿no? Señor Jesús, a nuestro Dios, tu palabra es verdad, dicen. A ver, comentarios, hermanos, a ver, ¿qué entienden en esto? A ver, ¿cómo podemos ser santificados, hermanos? Hermano justo, Sí, hermana. bueno, primero decir que Dios no es hombre para mentir, entonces en Él solamente habita la verdad. Y por otro lado tenemos al engañador que miente, que nos hace caer una y otra vez en su trampa. Entonces el Señor en esto nos está diciendo que nos aparte de la mentira, ¿cierto? Y que podamos estar en la verdad que está en Él. Muy bien, hermana, es correcto, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo donde está la verdad y también está el engaño, la mentira, pues, hermanos, ¿no? Y justamente el conflicto ahí está, hermanos, ¿no? En que, por un lado, Dios quiere que se sepa la verdad, pero el enemigo que ha generado este problema, este conflicto, pues, está presentando la mentira, el engaño, ¿no? Ahí en este mundo, ¿no? Entonces la persona nos encontramos en medio, ¿no? De este conflicto entre la verdad y la mentira, ¿no? Y ahí está dando, pues, ¿no? El remedio, ¿no? La solución al problema de que eh, podamos nosotros conocer la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La Biblia es la verdad. Entonces, todo ser humano en esta tierra, si queremos conocer la verdad, vamos a encontrarlo en la Biblia, en la palabra de Dios. Y la Biblia, pues, está en todo el mundo, ¿no? Y hay acceso para tener, ¿no? Eh, la Biblia, ¿no? Tal vez en algunos lugares esté prohibido, no sé, pero la verdad está en la Biblia, ¿no? Ahí está la verdad. Y esta palabra está diciendo ahí es la que nos santifica. A ver si alguien puede explicar cómo es que esta verdad, que es la que está en la palabra de Dios, cómo es que nos santifica. A ver, si alguien pudiera explicar eso. A ver, hermanos, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. No. Entonces, tenemos que entender esto, cómo nosotros somos santificados a través de la palabra de Dios. Hermano Hermanos, justo, eh, sí, disculpe, hermana, bueno, mi percepción de lo que está diciendo allí, nosotros antes de conocer a Cristo, antes de conocer la verdad, nosotros estábamos engañados, vivíamos haciendo las cosas que nosotros pensábamos que estaban bien, pero al conocer la verdad, dejamos de hacer aquellas cosas que no estaban bien, que eran malas ante los ojos de Dios, porque nuestros ojos fueron abiertos. Yo me imagino que eso significa que nos ha santificado en el sentido de que nos hemos apartado de aquellas cosas malas para hacer las cosas buenas que el Señor nos ha mostrado. muy bien, hermana, pues es así. Hermanos, alguna vez, o bueno, cuando uno va, digamos, al trabajo, no sé, o hace alguna actividad, ¿no? O por decir deportes, hace, suda, se cansa, bueno, ahí está, ¿no? Eh, ¿Qué hace uno? Pues no, uno tiene necesariamente que lavarse, ¿no? Si en el trabajo uno se ha ensuciado, ¿no? Con el polvo, con la tierra, todo, ¿no? Eh, ¿Qué hace una persona, no? Tiene que entrar pues a la ducha, ¿no?
y entonces lavarse, ¿no? Con agua, con jabón, bueno. Hermanos, nosotros, como dice nuestra hermana, sin conocer la Biblia, la palabra de Dios, ¿cómo era nuestra vida, no? ¿Cómo era nuestra vida, no? Uno tenemos que meditar y pensar, ¿no? ¿Cómo era nuestra vida? Nuestra vida, pues, era así como vemos, ¿no? En el mundo la gente roba, la gente miente, la gente está pensando mal, se está peleando, las guerras, tantas cosas, ¿no? Entonces, vivíamos así, sin conocer la verdad, la palabra de Dios, vivíamos así. Al conocer la verdad, la palabra de Dios, bueno, toda la Biblia habla acerca del Señor Jesucristo, que Él es la verdad, yo soy la verdad, dice él, ¿no? Pues cuando conocemos la verdad, hermanos, pues cambia nuestra vida, ¿no? Tomamos decisiones, entonces empezamos a creer, ¿no? Y tomamos esas decisiones, ¿no? De hacer lo que Dios dice y cambia pues nuestra vida, ¿no? Cambia Hermanito, nuestra vida. Sí, hermano. buenos días, hermanitos. Hay otro texto que dice de la palabra de Dios, ¿no? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es inmediata, dice, con guardar tu palabra. Y lo que antes usted leyó, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Especialmente para las personas que han caído hondo en el pecado, han sufrido demasiado, esto se hace realidad. Estaba leyendo esta mañana una historia allá en Portugal. Un hombre cayó preso por las fechorías que había hecho, estaba prisionero allí. Y alguien le regaló una radio. Y buscaba dial, algún dial sintonizar, no encontraba nada, pero una señal adventista entró. Y no había otra señal, por lo menos se iba a su rinconcito, el único lugar donde podía captar la señal. Escuchaba la palabra de Dios, escuchaba, y un día llamó a la radio y dijo, yo quiero escuchar la palabra de Dios, pero estaban regalando el conflicto de los siglos y le mandaron el conflicto de los siglos por correo, recibió, era maravilloso para él. Y escribió muchas cartas a la iglesia, ¿no? A la radio que representaba. Y, y el director de la radio vivía justamente donde estaba esa cárcel. Y allí nunca él logró captar la señal adventista de la radio donde trabaja. Nunca. Pero Dios hizo milagros para que aquel preso escuchara la palabra de Dios. Y a una hermanita le mandaron para que visitara y ella ha dado estudio bíblico a ella, pero esto es antes de la pandemia. Cuando quiso bautizarse no pudo porque había restricciones. Pero finalmente él dice, no, Dios me ha levantado como un misionero en la cárcel. Acá estoy predicando a mucha gente, especialmente a mi psicólogo que es ateo. Ya le he regalado o le he prestado mi conflicto de los siglos y estamos estudiando. Dios nos encuentra, nos busca. No somos nosotros los que buscamos, Dios nos busca. Y cuando caemos hondo como aquel prisionero, entonces entendemos que solamente la luz de la verdad nos puede dar el rotero de nuestra vida. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén, amén, hermanos, amén, amén. Así es, pues, hermanos, la palabra de Dios es la que nos santifica, nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven? Dice, ¿no? Su vida, dice, ¿no? Así, hermano Marcelino, ¿con qué limpiará, pues, su carácter, ¿no? Su vida de pecado. El joven, ¿con qué limpiará? Dice, con la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, hermanos. Así que esta palabra, hermanos, que si entra a nuestra mente, a nuestro corazón, toda nuestra mente que está lleno de muchos engaños, muchas mentiras, que justamente no esos engaños y mentiras nos inducen, no nos lleva a dar malos pasos, pues, hermanos, ¿no? O sea, uno toma decisiones equivocadas por la información negativa o engañosa que el enemigo propala, ¿no? A través de los medios de comunicación, incluso de personas, ¿no? En las universidades, colegios, escuelas. Hay tanta información engañosa, hermanos, que se imparte como si fuera verdadera.
Y de ahí la desgracia del ser humano, pues, y cuando leemos la palabra del Señor, ahí recién distinguimos qué cosa era la verdad, ¿no? Y cuando creemos en esa verdad y vemos que cambia nuestra vida, ¿no? Una prueba de que la Biblia realmente es la palabra de Dios es las vidas transformadas de personas como cuenta el hermano Marcelino, ¿no? Personas que de repente estaban en la delincuencia toda su vida, pero a Dios también haciendo porque Él es el que hace el trabajo, ¿no? De que cuando uno ha caído en lo bajo, como dice el hermano, no, entonces se da cuenta qué solución puede haber en su vida y Dios se presenta a través de su palabra, ¿no? Y hermanos, justamente pues esas personas, así como nosotros también, pues cambia nuestra vida, la dirección de nuestra vida, y ya es diferente, pues diferente, hermanos, ¿no? Entonces, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, lo que tenemos que aprender en esta semana es la verdad y darnos cuenta también dónde están los engaños que el enemigo pone, ¿no? Y vamos a ver qué dice la lección de escuela sabática para hoy día, hermanos. Miren lo que dice aquí la lección. Dice así, ¿no? Era, dice, una de esas hermosas mañanas de septiembre en Chicago, allá en Estados Unidos, ¿no? Allá en Chicago, ¿no? Hermanos, dicen una de esas mañanas, así que imaginémonos también donde estamos viviendo nosotros una de esas mañanas, cuando el sol pues se eleva sobre en este caso hay un lago, Michigan, dice ahí, los conductores, dice, los que están manejando los carros luchaban, ¿no? Con los embotellamientos como hay en las ciudades, ¿no? En las autopistas Kennedy e Eisenhower. Y los niños, dice, se dirigían pues a la escuela, ¿no? Los niños están queriendo llegar a su escuela. Y entonces, hermanos, comenzó, dice, a aflorar una historia escalofriante, hermanos. Empiezan seguramente por la radio, no sé cómo, empiezan a escuchar algo escalofriante, hermanos, que infundió miedo, pues les hizo asustar a todas las personas. Dice, infundió miedo en el corazón de los habitantes de Chicago, ¿no? De toda esta ciudad. Todos de miedo, ¿no? Temblando, me imagino así, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, hermanos? La gente se enfermaba, dice, trágicamente. La gente se enfermaba. Y algunos hermanos morían pocas horas después de tomar las cápsulas aquí dice Tylenol, ¿no? Entonces habían unas pastillas que la gente tomaba y moría a las pocas horas de tomar esa pastilla, ¿no? No sé qué pastilla será para dolor de barriga, qué será, ¿no? Y tomaba pues la gente y moría. ¿Qué estaba pasando, hermanos, allí? Miren, esto es un hecho histórico, seguramente, no, aquí no creo que sea algo inventado. En las pruebas, hermanos, en las pruebas de investigación, ¿no? Se demostró que cada una de las cápsulas estaba envenenada, hermanos, con cianuro de potasio, hermanos, con cianuro de potasio. O sea, esas pastillas tenían veneno, un veneno mortal, hermanos, mortal. Un desquiciado, o sea, un hombre loco, alguien, ¿no? Había pues manipulado, dice, el medicamento. Ese medicamento, pues alguien lo ha manipulado. Le ha puesto ahí, en esa pastilla, ese veneno, cianuro de potasio, dice, ¿no? Hasta el día de hoy, hermanos, no se sabe quién hizo esto. Pero hermanos, la gente murió así, ¿no? Ahí está, hermanos, una ilustración justamente, ¿no? De lo que en nuestros días también está pasando, hermanos. Veamos qué dice la lección. Como hemos visto, hermanos, pues en Apocalipsis Apocalipsis nos advierte que los que habitan en la tierra, hermanos, nosotros los habitantes de la tierra, dice aquí la Biblia, beberán una porción mortal, hermanos, ahí está. Es como una copita, ¿no? De líquido donde donde la gente, dice esta tierra, está bebiendo. Beberán una porción mortal llamada, ¿cómo se llama ese vino? El vino de Babilonia, hermanos, el vino de Babilonia. Si uno no se da cuenta, pues no, uno piensa que está bien,
pero ahí toma pues esa poción mortal que lleva a la muerte, ¿no? A la muerte eterna. ¿Ah? Es ni siquiera muerte solamente para ir al panteón, sino eterna para la perdición. Ahí está el vino de la Babilonia, hermanos. Existen, pues, hermanos, doctrinas y enseñanzas falsas que en definitiva solo conducirán a la muerte, hermanos. O sea que en la vida en la cual vivimos, en la vida espiritual sobre todo, ¿no? Y en la vida práctica también, hermanos, ¿no? Social, en todo sentido de la palabra, hermanos, pues cuando uno es enseñado con doctrinas, enseñanzas falsas, entonces eso pues nos va a llevar a la muerte eterna, muerte eterna. Ese es el gran problema que está pasando toda esta humanidad. Sin embargo, hermanos, dice, sin embargo, el mundo no está desprovisto del antídoto. Entonces, hermanos, se necesita, así como para este virus del COVID, entonces se preocupaba la gente, vamos a hacer una vacuna, algo para solucionar el problema, pero el problema ahorita, hermanos, se ha solucionado. Entonces, para este problema de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas que hay en el mundo, que uno lo acepta pensando que es verdad, hay un antídoto, ¿no? Para esos engaños. Pero ¿cuál es ese antídoto? O sea, la medicina, la solución, la protección, dice, contra este veneno espiritual. ¿Qué cosa es, hermanos? El mensaje de los 3 ángeles que estamos estudiando, hermanos, en este trimestre. Apocalipsis capítulo 14. Ahí estamos viendo los últimos mensajes que Dios da. Este es el remedio, esta es la solución para todos estos engaños que hay, hermanos, pues en este mundo. Y luego, pues vendrá el Señor Jesucristo y ya se terminará este problema, ¿no? De los engaños y mentiras, y el Señor Jesús nos llevará a vivir ya pues allá en el cielo 1000 años, y luego habrá una nueva tierra, un nuevo cielo, así dice la Escritura, ¿no? Así está escrito, hermano. Así que ahí está el antídoto, hermanos, es la palabra de Dios, es la verdad la que nos santifica, nos soluciona todo tipo de problema, hermanos, problema de la familia, problema de trabajo, problema de alimentación, problema de salud, problema de todo, cualquier problema que hay en esta humanidad, la Biblia tiene la solución. Ahí está la solución, ¿no? Ahí está. Cuando leemos, vemos la verdad, entonces ahí está. Cuando lo practicamos, encontramos la solución. Por eso alabamos a Dios, por eso alabamos a Dios, porque realmente es un Padre que nos ha creado y nos ama, no nos ha abandonado. Hermanos, ahí está. El remedio, entonces, el antídoto, pues está ahí en estos mensajes últimos, mensajes de los 3 ángeles, hermanos. Tal vez lo podemos recordar, indicando de que el ángel que vio Juan, ¿no? Llevando el evangelio eterno, o sea, la Biblia, ¿no? Para predicar a todo el mundo, ahí está el remedio, y el mensaje es, no, fuerte voz lo proclama y dice que temamos a Dios, o sea, respetemos a Dios, respetemos sus palabras, respetemos sus mandamientos, obedezcamos, ¿no? Eso es temer a Dios. O sea, es aceptar y practicar las cosas que dice Dios. Eso es temer a Dios, ¿no? Temer a Dios. Y darle gloria también, hermanos, pues que nuestra vida, lleno del Espíritu Santo, pueda dar gloria, ¿no? A Dios. En este mundo debemos mostrar su carácter, ¿no es cierto? Y su justicia también del Señor Jesús en este mundo, ¿no? Y la gente cuando nos ve, entonces va a decir, ay, ¿por qué ustedes andan de esta manera, ¿no? La manera correcta, ¿no? Porque eso necesita la gente ver una forma correcta de vivir en la familia, en el trabajo, en todo, en los negocios, en todo, ¿no? Entonces, hermanos, ahí está el mensaje, ¿no? Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y ya estamos a punto, ¿no? De que venga el Señor Jesús, porque Él trae, pues, ¿no? Ya los resultados, ¿no? De este juicio, porque ahorita estamos en juicio, y entonces se ha de saber quién alcanzará la salvación y quién no alcanzará la salvación también, hermanos. ¿Y qué más dice el mensaje para estos días, hermanos? Dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, no,
el mar y las fuentes de las aguas, hermanos. Adoremos entonces ¿a quién? Al Creador. ¿Y qué cosa había sido adorar, hermanos? Adorar significa pues estar unidos, o sea, como diríamos, ¿no? O sea, así como Cristo, el Hijo de Dios y el Padre son uno solo, no son dos, uno solo son, ¿no? Hay una unidad plena de esa misma manera, no, o sea, nosotros unidos a Señor Jesús, a nuestro Padre Dios, entonces nos hacemos, eso es adorar, eso se llama adorar. El Hijo nos enseña al Señor Jesús cómo se adora al Padre, porque Él se une, cada mañanita se levantaba y la primera hora de la mañana salía a orar, a estar en comunión con su Padre. Y con esa fortaleza que venía del Padre, pues el Espíritu Santo dirigía su vida del Señor Jesucristo y hacía todas las cosas bien. Así que de esa misma manera estamos siguiendo ese ejemplo, unirnos a Dios, ¿no? Eso se llama adorar, unirse al Señor, amarlo, verlo como lo máximo en nuestra vida a Dios. Eso es adorar, hermanos, ¿no? Eso es adorar. Bueno, ¿qué más nos dice la lección, hermanos? Dice, en la lección de esta semana seguiremos pues viendo no solo, hermanos, los engaños de Babilonia, sino también vamos a ver, hermanos, el plan de Jesús para salvarnos de estos engaños y de la muerte, que de lo contrario, pues, provocarían, dice, ¿no? Claro, los engaños, hermanos, llevan pues tristemente a la desgracia, a la desgracia, ¿no? En la vida de cada persona que hoy en día vemos, ¿no? A través de las noticias y todo ello, ¿no? Esa es la lección, hermanos, de Escuela Sabática. Si hay alguna pregunta, alguna acotación, aquí también he copiado ahí los comentarios de la hermana Elena G. de Cuay para la lección de esta. Habiendo un poquito de tiempo, podemos también dar lectura, hermanos, a lo que dice los comentarios, ¿no? De la hermana Cuay. Claro, ella inspirada por Dios también habla, pues, hermanos, ¿no? Y ella a nuestros hermanos que están en la sala de repente, que no lo conocen todavía, y ya falleció hace muchos años, ¿no? Por 1915, ya ella falleció. Pero los escritos que ella, pues, ha dejado, inspirados por Dios, ¿no? ¿Por qué decimos inspirados por Dios? Porque cualquier persona que lea, cualquier persona, no solamente de la iglesia, sino personas, por más que sean ateas, que no crean en Dios, cuando leen esos libros, se dan cuenta que eso está pues por encima de lo que la ciencia dice, ¿no? Que es una novedad. Los libros, por ejemplo, de la educación, el ministro de Educación de Argentina, cuando leyó ese libro, dice, pero ¿quién es esa hermana? Yo quiero conocerla. Esa hermana ha muerto ya en 1915, ya ha dejado. No puedo creer porque esto es de ahora. Esos consejos de la educación es de ahora y está por más adelante, ¿no? Que esto es lo máximo, ¿no? No puede ser que en ese tiempo haya escrito esto. Los médicos, hermanos, que leen los libros de Espíritu y Profecía acerca de la salud, ¿no? Se maravillan y dicen, pero ¿cómo eso ha podido ser escrito? Si ahora recién estamos descubriendo que eso es el problema del cáncer, de tantas cosas. ¿Y cómo ha podido? Es que está inspirado por Dios, hermanos. Y así. Entonces, hermanos, ahí está estos comentarios pues de la hermana Cuay, que se ha puesto también para acompañar esta lección de escuela sabática, hermanos. Si hay alguna pregunta o quieren hacer comentarios, prenda su micro, hermanos, y pues... Bueno, justo, sí, hermano Marcelino. hay un comentario bíblico adventista respecto al tema. Dice, Satanás desafía la autoridad de Dios. Dice todavía, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó en el 7º día. Así santificó ese día y lo puso aparte de todos los otros como santo para él, para ser observado por su pueblo y a través de todas las generaciones. Pero el hombre de pecado, ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, pensó en cambiar tiempos y leyes. Este poder
pensando demostrar que no solo es igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día de reposo, colocándolo el primer día de la semana, donde debiera estar el séptimo. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado para que se lo considere como sagrado. En la palabra de Dios esto es llamado la fornicación de la mujer en Apocalipsis 14:8. Eso dice en comentario. Pero hay un librito que escribió la señora White llamado La historia de los profetas. Un año antes de morir, en 1914, se escribió. Un párrafo chiquito lo voy a leer. Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo se la el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dice: obraré en forma contraria a los propósitos de Dios, daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios el séptimo día como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo, pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten ese día a que lo revistan de la santidad que Dios le dio al séptimo día. Historia de los profetas y reyes, página 136. Ahí vemos clarito cuál es la actividad de Satanás hasta hoy. Muy bien, muy bien. Ahí está, hermanos, pues, ¿no? En lo que describe nuestro hermano Marcelino, un ejemplo, ¿no? ¿Dónde está la verdad? No nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde está la verdad? El día, ¿no? De guardar, ¿no? ¿Es el día sábado o es el día domingo? ¿No? Entonces uno tiene que descubrir, ¿no? Una persona nueva que no conoce todavía, entonces dice, se habla de sábado y se habla de domingo. Uno ve, la gente ve, ¿por qué ustedes guardan el sábado? ¿Y por qué la mayoría de los grupos religiosos guardan el domingo? ¿Por qué? A veces mucha gente por lógica toma su decisión. No, como la mayoría guarda domingo, entonces yo voy a guardar. Pero ¿dónde está pues el engaño, hermanos? ¿Dónde está el engaño? ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros no estamos en el engaño, estamos guardando sábado? ¿Y cómo estamos seguros que estamos en la verdad? ¿Cómo es que nos damos cuenta si no? Porque esto fatalmente, hermanos, el tomar una decisión respecto a la aceptación del sábado o bien el domingo va a llevar a la perdición o a la salvación, hermanos. Es la última batalla, porque en el fondo, hermanos, en el fondo, pues, es un reconocimiento, ¿no? De que hay un Dios creador y por otra parte, de que no, pues, el día domingo, pues, prácticamente es oposición, es algo disfrazado, aparentemente parece que no tiene, no hay problema, que es inofensivo, guardar incluso dicen todos los días, yo guardo todos los días y tantas otras formas, ¿no? Pero hermanos, ahí está el engaño, pues. El engaño es que uno no se da cuenta, no se da cuenta, ¿no? Entonces, hermanos, ahí uno puede decir, ¿no? ¿Cómo tú, que guardas el sábado, sabes que estás en la verdad? ¿Acaso no estarás engañado? Pero justo, Sí, hermana. bueno, en mi experiencia, yo creo que uno tiene que buscar al Señor con sencillez, con honestidad, y el Señor ve eso y a uno lo guía. Yo recuerdo que a los 16 años empecé a leer la Biblia sola y resulta de que había muchas cosas que me encantaban, que me maravillaban, y resulta de que yo necesitaba saber más. Llegaban los testigos de Jehová a mi casa, los hacía pasar, les hacía preguntas, pero después no volvían más. Después venían los mormones que también pasaban por acá, los hacía pasar y quería saber más, pero tampoco volvían. Entonces, yo recuerdo que en ese tiempo vino el Papa a Chile
Y resulta de que mi colegio era un colegio católico, fuimos para allá y recuerdo que vi un mar de gente y vinieron a mi mente las palabras de la Biblia que hablan acerca del camino estrecho y el camino ancho, ¿cierto? Y yo dije, no, esto no está bien, no es aquí. De hecho, yo yendo a la iglesia católica, siendo catequista también, jamás me persinaba frente a las imágenes porque en mi corazón yo sentía que no estaba bien. Un día, cuando ya conocí a mi esposo, él me llevó a su iglesia. Hermanos, justamente ese día se estaba predicando acerca de, era un seminario de Daniel. Eh, y yo dije, esto es, y sentí que era porque el Señor me lo había mostrado. Por eso yo pienso que cuando uno es sincero, cuando uno es honesto, cuando busca al Señor, el Señor se lo muestra. El Señor le dice, esto es, aquí es. Amén, hermano, amén, amén, amén. Sí, Amén, pues hermano. tantas historias y tantos testimonios hay, hermanos. Pero pensemos, veamos, hermanos, el conflicto que pasó en su vida para ver, ¿no? La verdad en la vida del Señor Jesucristo, hermanos. El Señor Jesucristo como un hombre, como nosotros, 100% hombre, hermanos, que es de carne y hueso, hermanos, nacida de la Virgen María, hermanos, pues el Señor Jesucristo que tenía hambre, sed, no, cansancio, todo como hombre, como nosotros, pues, ¿no es cierto, hermanos? Él ha sido atacado pues con los engaños de Satanás. ¿Y cómo le atacaba, hermanos? Simplemente lo que el enemigo quería era hacerle dudar incluso de que era hijo de Dios. Hermanos, y las tentaciones fueron fuertes, dirigidas, así como a nosotros también el enemigo nos tienta, pues. Uno fue por la comida, hermanos, ¿no? Porque estaba de hambre el Señor Jesús, había ayunado, creo que 40 días, estaba de hambre, pues, ¿no? Con 40 días, ¿no? Sin comer, hermanos. Entonces, y entonces el enemigo, para hacerle dudar, le dice, pues no, si tú eres realmente hijo de Dios, a ver, demuéstrame en otras palabras, le está diciendo, ¿no? A ver, demuéstrame, a ver, convierte esa piedra, esas piedras en pan, ¿no? Como estaba de hambre para él, como era hijo de Dios, él, Dios mediante, podía hacerlo, pero no tenía que hacerlo, pues, porque si hacía eso, pues caía en la duda de que estaba dudando de que era hijo de Dios. Quería hacerle dudar. ¿Y cómo se defiende el Señor Jesucristo, hermanos, ante los engaños de Satanás? Es astuto, pues, el diablo, ¿no? Entonces el Señor le dice, escrito está. Esa palabrita, hermanos, escrito está. ¿Con qué se defiende? Con la Biblia, con la palabra de Dios. No hay otra forma de defenderse, hermanos. No hay otra forma de conocer la verdad sino leyendo la Biblia, se abriendo la Biblia. El Señor Jesús tenía la Biblia en su cabeza, ¿no? Y entonces le dice, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, hermanos, con un escrito está, se define. Y así es que uno detecta, ¿no es cierto? Conociendo la Biblia, detecta dónde está la mentira y dónde está la verdad. Entonces, pero el diablo también, hermanos, pues utiliza la Biblia. Él conoce también la Biblia, ¿no? Conoce, solamente que no lo practica él no lo practica. Así que para hacer caer al Señor Jesús también, él utiliza la Biblia, pues el diablo utiliza la Biblia y le lleva a la parte alta de un templo y le dice al Señor Jesús, otra vez queriendo hacerle dudar de que es el Hijo de Dios, porque la duda es pecado, hermanos. Entonces le dice, a ver, le dice, mira, si tú eres hijo de Dios, mira, lánzate de aquí, de la parte alta del templo, le dice, no, lánzate de acá y mira, la Biblia, escrito está, le dice, no, escrito está, que los ángeles de Dios te van a agarrar en su mano y tu pie no va a caer al suelo, le dice. Y realmente, hermanos, cuando tú ves, eso está escrito en la Biblia. El diablo está Hermano, usando lo que justo está escrito, pero para hacerle caer. Pero el Señor se defiende con otro escrito está. Sí, hermano Marcelino. esa parte, el diablo es astuto. Toma una parte de la Biblia, pero lo tapa con el codo la otra parte que dice. La palabra de Dios dice, no, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Esa parte de en todos tus caminos lo tapó. ¿Por qué?
el camino de Dios, de los cristianos, de Cristo, ¿cuál era? Hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de otro maestro, en este caso Satanás. Esa parte no le mostró, pues por eso que el Señor Jesús inmediatamente dice, no, que esa parte que no tentarás al Señor tu Dios, yo soy tu Dios, ¿cómo me vas a tentar, en otras palabras? Así es, pues, no, así es, Hermano hermano. Justo, Sí, sí, hermano. hermano Justo, Elías. buenos días. Buenos Feliz sábado con cada uno de ustedes. Bueno, estamos estudiando ya otro tema, ya los engaños de Satanás. El texto más adecuado para mí, ¿no? Sería que el enemigo engañará, si es posible, a los escogidos. Escogidos. ¿Dónde está este texto? ¿En qué libro está? Entonces me parece que sería importante esto. ¿De qué maneras puede engañar? ¿Y a quiénes? Pero ¿por qué dice si es posible a los escogidos? ¿Quién lo tiene? ¿El hermano Marcelino? ¿El hermano Celso? ¿Y usted mismo? ¿Quién tiene este texto? Muy bien, hermanos, sí, pues ahí está en Mateo 24, hermanos, 24. Ahí, pues, ahí está en ese capítulo. Ahí, hermanos, miren en lo que dice el hermano Elías, ¿no? El Señor Jesucristo, ahí sentadito en el cerrito, los discípulos se le acercan y le dicen, pues, Señor, dicen, ¿no? Que les hable, ¿no? ¿Cuándo va a ser tu venida? ¿Cuándo vas a venir tu Señor? ¿Qué señal habrá de tu venida? Bueno, le preguntan, ¿no? Acerca de su segunda venida, ¿no? Porque los discípulos querían saber, ¿no? O cuándo va a ser, pues, no, el fin del mundo. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿No? ¿Cuándo va a ser eso? ¿No? Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo ahí, es algo interesante, hermanos, cuando lees capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesucristo justamente dice, ¿no? Tengan ustedes cuidado, vendrán falsos cristos, falsos profetas, y engañarán, si es posible, a los escogidos. Y aquí en Mateo 24, además me parece que también ahí está indicando. Pero al principio del 24, el capítulo 1, 2, 3, así, ahí, hermanos, ahí no contesta directamente, ¿no? Las señales de la segunda venida, no. Sino antes algo extraño pareciera, ¿no? Que dice, tengan cuidado, les advierto, les estoy diciendo, de que van a venir falsos cristos, falsos profetas, y engañarán, si es posible, a los escogidos. ¿Por qué, hermanos, no? Los escogidos también pueden ser engañados, porque siempre en el ser humano hay esa curiosidad, hermanos, ¿no? Esa curiosidad y esa autosuficiencia también, hermanos, ¿no? De pensar, no, a mí qué me va a engañar pues el diablo, yo ya sé la verdad, yo ya sé todo. Les cuento una anécdota, hermanos, de un misionero que nos cuenta, pues, que se presentó, pues, allá en la plaza de armas bueno, de esta ciudad, un hombre que decía ser un profeta, no sé, o un Cristo, ¿qué sería? Y el mismo misionero nos cuenta, pues nos dice, ¿no? Yo he ido a ver eso, pero no he ido a ver a la persona, sino a ver qué hermanos van, a ver algunos hermanos que van o no van. Pero él ha ido también, pues, ¿no? Cayó también, pues él no. Entonces, pero hermanos, es así, esa curiosidad o esa autosuficiencia, porque el Señor dice en Mateo 24, dice, yo ya les he advertido, dice, ¿no? Ya les he advertido, dice, ¿no? Entonces, cuando a ustedes les dicen que está en tal lugar, ese Cristo, ese profeta, ¿no? No vayan, no vayan. Bien tajante el Señor Jesús dice, no vayan, no. Porque si tú vas por curioso, creyendo que no va a pasar nada, ya te metiste en el lugar donde está el enemigo, ya caíste, ya fuiste, ya no hay salida. Al que va, ya no hay salida, ya no hay salida. Entonces, ese es el problema de que el cristiano, así, que no hace caso a Dios, no se cuida, como dice, no vayas, entonces uno va, entonces va a caer, pues sí o sí, y se va a perder, ¿no? Entonces, ahí en Mateo 24, hermanos, está esto. Y termino lo que decía, ¿no? Cómo el diablo ataca con sus engaños. Al Señor Jesús le decía,
Si tú eres hijo de Dios, pues lánzate y los ángeles van a agarrar su mano y tu pie no va a tropezar al suelo. Y hay cositas que se lo comen y esos textos lo mal utiliza pues el diablo, ¿no? Para hacerle dudar en este caso, ¿no? De que él es el hijo de Dios. Entonces el Señor Jesús, ¿cómo se defiende? ¿Cómo es que nosotros también nos tenemos que defender hoy en día, hermanos? Con escrito está. Y le dice, escrito está. ¿Qué está escrito, hermanos? Le dijo. ¿Qué le dijo, hermanos? A ver si alguien me ayuda en esa segunda tentación. ¿Qué le contestó el Señor? ¿Con qué escrito? No tentarás. Adiós. Ajá. No tentarás al Señor tu Dios. O sea, en otras palabras, no me vas a poder tentar, ¿no? Yo soy tu Señor, yo soy tu Dios. Le está diciéndole así, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, y está escrito, pues, hermanos, ¿no? Se está defendiendo como ser humano con lo que está escrito, con la Biblia, hermanos. Y así la tercera y última tentación que presenta también ahí la Biblia es que el diablo, ¿cómo hace caer a la gente hoy en día, hermanos? Simplemente te ofrece dinero, cosas materiales, no sé, todas las cosas de este mundo, y el hombre se rinde a eso, ¿no? Por la plata, por las cosas materiales, ahí, ¿no? Cae el hombre, ¿no? Y al Señor Jesús así quería hacerle caer. Le dice al Señor Jesús, mira, le llevó a un cerro y desde él le hace ver, pues mira, todo este mundo, mira, eso es de mí. Y ahora yo te lo entrego pues a ti, te lo doy, todo es así, que todo te lo doy a ti. Solamente una cosita le dice, ¿no? Arrodíllate delante de mí, le dice, ¿no? Arrodíllate delante de mí y yo te doy todito. Miren qué atrevimiento, ¿no? De este ángel, de Lucifer, el diablo. A su propio creador le dice, arrodíllate delante de mí, o sea, al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo también se defiende con un escrito está, pues. ¿Qué cosa está escrito, hermanos? Y le dice, pues no, que se aparte, apártate de mí, Satanás, ¿ya? Hermanos, pues el diablo tenía que irse nomás, pues, a la orden de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermanos, para detectar dónde ahí está el engaño, la mentira y dónde está la verdad, necesariamente tenemos que conocer la Biblia y tenemos que conocerlo personalmente. Esta comida que estamos estudiando aquí, la palabra de Dios, esta es una comida de repente masticada ya, comida, por lo que ya hemos leído, algunos hermanos también ya lo han leído, están participando, pero solamente el oyente, hermanos, que está escuchando, es una comida masticada ya. Eso no, eso de una hora, dos, te olvidaste todo eso, porque tú no lo has investigado, tú no lo has masticado. Por eso el estudio personal de cada uno tiene que preguntarse en cada cosa, ¿qué quiere decir esto? Señor, dime, no entiendo esto, dime. Y tú lees por acá, preguntas por acá. Eso sí te queda, hermanos. Pero te queda hace un tiempo. Pero para que no te olvides y te quede así para toda la vida, es cuando tú lo practicas. Cuando tú dices, el Señor ha dicho esto, ya esto voy a hacer. Esto lo voy a hacer, ¿no? Y lo haces, lo repites y todo lo que haces. Cuando tú lo practicas, eso ya no te olvidas más y eso es parte de tu carácter, porque ya lo estás practicando. Porque lo que solamente escuchamos, hermanos, de ahí una hora, ya nos olvidamos, pues nos olvidamos. Pero cuando lo hemos leído, lo hemos investigado, hemos preguntado y todo, entonces eso todavía queda más tiempito. Y cuando lo practicamos, eso ya se queda permanente en nuestro carácter, hermanos. Entonces ahí está el aprendizaje, hermanos, así, ¿no? Es importante eso, hermanos, que cada uno personalmente estemos estudiando la Biblia, ¿no? Aparte de lo que estamos estudiando en estas mañanas, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, aquí voy a leer rápidamente lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. Miren lo que dice, ¿no? Aquí la hermana, pues, inspirado por Dios, escribe, ¿no? Porque esta mujer, pues, también apenas tenía segundo año de primaria, hermanos. ¿Ya? Era enfermiza, tenía todo problema, prácticamente inválida, un desecho prácticamente de la sociedad era esta hermanita, pues, ¿no? Pero ahí está, Dios lo utilizó a esta hermana y estas cosas que escribe son inspiradas por Dios, pues, hermanos. Vamos a ver qué dice ahí. Dice, ¿no? Por sobrecogernos la lucha final del gran conflicto. Hermanos, está ya por sobrecogernos, hermanos. O sea, ya está, listo. Aquí nos va a coger así,
en el estado en el cual estamos, hermanos, ¿no? Nos va a sobrecoger, ¿no? Un momentito, algunos soniditos voy a apagar, ¿ya? Hermanos. Bueno, ahí está. Dice, está por sobrecogernos, hermanos, la lucha final. Estamos en la lucha final ya del gran conflicto, hermanos. Cuando con grande potencia y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad, hermanos, Satanás obrará para representar falsamente el carácter de Dios, a fin de seducir, si es posible, aún a los escogidos. Ahí está, Mateo 24, 24, hermanos. La pregunta de nuestro hermano, ¿no? Ahí está la respuesta, hermanos. Si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de la luz del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro, ahora, hermanos, Dios llamó a ser depositario de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. Este es el momento, hoy es el día donde tiene Dios este pueblo, donde Dios deposita sus 10 mandamientos para obedecerlos, hermanos, y también para que mostremos su carácter de Dios a través de la práctica, hermanos, de la obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios, hermanos. Aquellos a quienes se confió un cometido tan sagrado, ese es el cometido tan sagrado que nos ha dado, deben ser espiritualizados y elevados por las verdades que profesan creer. Aquí está el mensaje, hermanos, que esta práctica que hacemos de lo que dice Dios es que nos espiritualiza, o sea, nos hace espirituales, hermanos, y nos eleva, hermanos, porque dice que estas verdades, pues, que profesamos creer y que lo llevamos a la práctica también nos hacen, pues, personas así, que muestran el carácter de Dios, ¿no? En esta tierra. Jesús dijo, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Como habíamos leído, hermanos, santifícalos en tu verdad. Dice, tu verdad es la palabra, ¿no? La palabra de Dios es la verdad, ¿no es cierto? Entonces, ahí el mismo Señor Jesucristo también que enseñó a sus discípulos y lo que impartió, pues también se vio el resultado de que prácticamente 11 discípulos, pues se convirtieron, a excepción de uno que fue Judas, aunque ya estaba profetizado que había uno que se iba a perder. No porque Dios lo señaló, sino porque él tomó decisiones en esa dirección, pues que Dios conoce el futuro y sabía eso, por eso estaba profetizado. La palabra es verdad, hermanos, la palabra es verdad, por lo tanto, necesitamos familiarizarnos con la palabra de Dios, es lo que estamos hablando. Estudiar la palabra de Dios, practicar en la vida, hermanos, la palabra de Dios. Negamos a Jesús como al que quita los pecados del mundo, sí, después de aceptar la verdad, nos revelamos no revelamos, dice, al mundo los efectos santificadores de la verdad en nuestro propio carácter. Miren, hermano, lo que está diciendo. O sea, realmente nosotros podríamos estar negando al Señor Jesucristo, hermanos, no mostrando al mundo, o sea, que negamos cuando esta verdad no está cambiando nuestra vida. Si no está cambiando nuestro carácter y estamos predicando, hermanos, pues estamos negando que no existe ese Dios, ese Jesús que cambia vida. Pero ¿dónde está tu vida que ha cambiado? Nos dirá la gente. ¿Dónde está que ha cambiado? Eso es falso. Tú hablas nomás, pero tu vida sigue igual. No ha cambiado. Eso está diciendo ahí, hermanos. Negamos a Jesús como al que quita los pecados del mundo, sí, después de aceptar la verdad, que hemos aceptado la verdad, ¿no? No revelamos al mundo los efectos santificadores de la verdad en nuestro propio carácter, hermanos. Miren lo que está diciendo ahí. Si no somos hombres y mujeres mejores, si no somos más bondadosos, más compasivos, más corteses, más llenos de ternura y amor, si no manifestamos a otros el amor que indujo a Jesús a venir al mundo en misión de misericordia, no somos pues testigos ante el mundo
del poder de Cristo. Así que, hermanos, miren, ahí está claramente, ¿no?, este llamado de atención para nosotros. Si no estamos, nuestra vida se está transformando, no está transformándose, ¿no? Entonces, pues, hermanos, no somos, pues, testigos, ¿no? No somos embajadores, ni siquiera somos hijos de Dios prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está viendo el poder en nuestra vida, nuestra transformación. Entonces somos falsos, pues, testigos, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí, hermanos. Miren, es profundo, hermanos, el llamado de atención. Cristo es nuestro modelo, pero a menos que lo contemplemos, hermanos, que nos espaciemos en su carácter, ¿no? O sea, hay que profundizar, ver cómo es el carácter de Jesús, dice, ¿no? Que lo contemplemos, así como lo estamos haciendo ahora también. Dice, no lo reflejaremos en nuestra vida práctica si es que, dice ahí, no, si no estamos contemplando al Señor. Si no estamos en comunión con el Señor, no, mirando su carácter del Señor, pues no vamos a poder reflejar, pues, en la vida práctica el carácter de Dios. Dice aquí, el Señor Jesús, no, fue manso y humilde de corazón, hermanos. ¿Y cómo es nuestro carácter? Somos mansos, humildes de corazón. Si no somos así, hermanos, estamos mal, pues estamos mal, ¿no? Nunca cometió una acción ruda, nunca pronunció una palabra descortés. El Señor no se complace con nuestra conducta ruda y carente de simpatía manifestada hacia los demás, dice. Debemos sacar de nuestro carácter todo egoísmo. Miren, hermanos, lo que nos está diciendo. Debemos sacar de nuestro carácter todo egoísmo. Debemos llevar el yugo de Cristo, ¿no? Entonces estaremos listos para vivir en compañía de los ángeles. Debemos estar en el mundo, pero no debemos ser del mundo. Miren lo que dice. Debemos estar en el mundo, estamos pues en este mundo, pero no debemos ser pues del mundo. No debemos ser del mundo. Ahí está claro. O sea, en otras palabras, que nosotros pues estamos viviendo sí en este mundo, pero no tenemos que comportarnos o practicar las cosas que enseña este mundo, pues no, sino que nosotros somos pues no hijos de Dios y debemos vivir como hijos de Dios, ¿no? Tal como el Señor de la vida y de la gloria vino a nuestro mundo para representar al Padre. Así, hermanos, debemos ir al mundo para representar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Corred la carrera cristiana con paciencia. Ahí está el consejo, hermanos, que debemos correr esta carrera cristiana con paciencia y revelaos, dice, superiores a toda tentación que os sobrevenga, por gravosa que sea, ¿no? O sea, todo lo puedo con Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. De igual manera, hermanos, todo es posible. Con la ayuda del Señor Jesucristo, pues es posible vencer toda tentación, ¿no? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. Y si estáis deseosos de dar el primer paso hacia arriba, encontraréis su mano extendida para ayudaros. Si queremos dar el primer paso, hermanos, la mano del Señor nos va a sostener. Vamos a encontrar la mano de Dios. Depende de vosotros. Individualmente, si camináis a la luz del sol de justicia o en las tinieblas del error. Depende entonces, hermanos, ¿de quién? De nosotros. El caminar a la luz del sol de justicia, nuestro Señor Jesús, o caminar pues en las tinieblas del error, ¿no? Depende de nosotros. La verdad de Dios puede ser una bendición para vosotros solo si permitáis que vuestra influencia purifique y refine vuestra alma. Ahí está, hermanos. Esta palabra, la verdad de Dios, es una bendición, hermanos, si le permitimos, ¿no es cierto? Que el Señor purifique por nuestro ser, refine nuestra alma, hermanos, si le permitimos.
Ahí termina el comentario, ya se terminó, hermanos. Nos vamos a despedir. Si hay algún comentario, alguna pregunta, háganlo, hermanos. Pues ahí está la palabra de Dios para hoy día. Mañana continuaremos, hermanos. Si no hay alguna participación de parte de ustedes, hermanos. Hermano, Sí, hermano. quiero alcanzarles algunos libros sobre la alimentación en medicina también. Son 5 libros de la hermana Elena G. de White que habla de alimentos, ingerir nuestra comida y medicina también, que son excelentes para sanar el cuerpo físico, moral, espiritual también. Lo digo es lo siguiente, mensajes selectos. Está la medicina en capítulo 29 y 30. Ahí encuentra toditos, hermano. Muy bien. También Muy bien. está en Consejos sobre la Salud, otro libro. Consejos sobre el régimen alimenticio, es otro libro. Ministerio de Curación es otro libro. Cartas y manuscritos está en Eventos del Tiempo Final. En estos 5 libros habla sobre nuestro cuerpo, alimento, etcétera, medicina también. Ahora en la Biblia encuentra alimentación también en Ezequiel 4:9, Proverbios 15:17, Génesis 1:29, Génesis 3:18. Son 4 puntos, lo estoy citando. Gracias, hermanos. Muy bien, hermanos. Sí, pues si alguien desea tener los libros de la hermana Elena G. de White en el internet, está libremente pues ahí todos los libros para que uno pueda pues virtualmente incluso bajarlos, sus libros y pues leerlos, ¿no? El que tiene celular puede tener la aplicación, ¿no? Hay uno que tiene las iniciales de la hermana Elena G. de White, ¿no? La E, la G, la W. Entonces, hermanos, ahí hay una aplicación donde tienes la lección la Biblia, tienes también todos los libros del espíritu de profecía. Hay esa aplicación, hermanos. Así que uno puede tener todo en una aplicación que es gratuita, pues, hermanos, ¿no? Y puede tener. Bien, que Dios los bendiga grandemente, hermanos, y nos vamos a despedir. Así que con una oración voy a pedir, a ver ahí a nuestra hermana, a ver, hermana Francisca, si es que estás allí, hermanita, y puedes orar por nosotros, bien. Si no, no te preocupes, hermana. A ver, Muy buenos días, queridos hermanos. Sí, hermana, estoy buenos días, atenta. hermanita. Estoy Despídanos, atenta. hermanita, en oración. Muchas gracias, hermano. Amado buen Señor, que moras en las alturas de los cielos. Señor, una vez más tus hijos, Señor, escuchamos tu palabra. Gracias, Señor, por darnos tus consejos. Muchas gracias, Señor, porque tú utilizas a tu hijo para que pueda, Señor, meditar cada mañana y hacernos entender mucho más para estar prestos y listos para tu venida, Señor. Dios bendito, amoroso Padre. Bendice a todos mis hermanos que están en plataforma. Bendice a todos tus hijos, Señor, desde lejos que te escuchan, Dios Padre amado. Dios bendito, Padre de los pobres. Padre que a todos nos da, Señor. A los malos y a los buenos nos conduces en esta vida, Señor. Te pedimos grandemente tu bendición, Padre mío, en nuestros pensares, en nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos que tú puedas proteger a todos tus hijos en esta tierra, Señor. Bendice a todos, Señor. Dios Padre bendito, en este día, Señor, tu día santo, Señor. Danos entendimiento y paciencia también, Señor, para poder saber y hacer entender a muchos que necesitan aún de tu palabra, Señor. Ayúdanos en todo esto. Padre bendito, todo esto te pido siempre, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Hasta mañana, hermanos, que Dios los bendiga grandemente.